¿Alguna vez te has preguntado quién fue el primer asesino en serie de la historia? En el vídeo de hoy voy a hablarte sobre Gilles de Rais, mejor conocido como el mayor sádico de la Edad Media. Gilles de Rais nace en la población de Champtocé-sur-Loire, en Francia, en el año 1404, y vivía junto a su hermano menor René en el castillo que llevaba el nombre de esta misma población. Fue rico de cuna y huérfano con tan solo 11 años, por lo que lo crió su abuelo, una persona bastante violenta. El abuelo de Gilles se llamaba Jean de Craon y, como era de esperarse, fue el encargado de establecer el desarrollo de la terrible e infame personalidad de Gilles de Rais. Tanto así que en un momento, Jean de Craon secuestró a una de sus sobrinas para que ésta se casara obligatoriamente con Gilles de Rais. Antes de esto, la familia de la niña protestó contra esta boda, por lo que el abuelo de Gilles de Rais secuestró a toda la familia e incluso asesinó al padre de la niña durante dicho secuestro. A sus 25 años, Gilles de Rais ya era un muchacho despiadado y violento, tanto así que en la Guerra de los 100 años, él mismo fue el encargado de llevar las caballerías más importantes e imponentes de toda la guerra, y consiguió encabezar a más de 10.000 soldados, e incluso lo nombraron protector de Juana de Arco, la joven que se convertiría en la doncella de Orleans, por lo que Gilles de Rais fue su mano derecha durante mucho tiempo. Gilles de Rais se adornaría muchas victorias en esta guerra, lo cual lo convertiría en el gran mariscal de Francia y a su vez un hombre de suma importancia. Pero a pesar de ser la mano derecha de Juana de Arco, esta sería juzgada y condenada por brujería por la misma Inquisición, quien la sentenció a muerte siendo calcinada en una hoguera en 1431. Finalmente, en el año 1432, el abuelo de Gilles de Rais falleció, por lo que él se convirtió en el barón de Rais y heredó una gran fortuna. ¿Pero cómo se convertiría en el mayor sádico de la Edad Media? Pues resulta que empezó a tener un estilo de vida lleno de fiestas, orgías y de todo tipo de excesos, lo que lo llevó a la ruina y empezó a contactar con brujos y hechiceros para recuperar su riqueza. Pero esto solo lo llevó por el camino de la perdición. Uno de esos brujos era François Prelati, un alquimista italiano quien le dijo a Gilles de Rais que para recuperar su fortuna debía hacer ciertos rituales satánicos, los cuales incluían sacrificios de niños y violaciones. Así que, desesperado por recuperar su fortuna, Gilles de Rais seguía con sus sacrificios, lo que obviamente no daba resultado y terminó por vender varias de sus propiedades. Si bien a simple vista Gilles de Rais era un héroe de guerra, no obstante fue juzgado y condenado por el tribunal eclesiástico en el año 1440. ¿Pero cómo sucedió esto? El hermano de Gilles de Rais, René, se negaba a permitir que el legado de su familia continuase manchándose, por lo que solicitó al obispo de Nantes que investigase a fondo sobre todos los fallecimientos que se encontraban cerca del castillo de Gilles. Aparte, el duque de Bretaña, Juan V, quería a toda costa derribar el imperio de Gilles de Rais, que en ese entonces era considerado un noble. Con todo esto, las muertes de los niños de campesinos del pueblo no eran suficientes para que Gilles fuese detenido, pero al final él mismo provocó su propia sentencia, ya que secuestró a un sacerdote, y este hecho alertó a Juan V, el duque de Bretaña. Por su parte, el obispo de Nantes descubrió todo lo que hacía Gilles, ya que en su desesperación él vendió una de sus propiedades, además de haber secuestrado a aquel sacerdote, por lo que una gran agrupación de hombres armados se dirigió al castillo donde vivía Gilles, haciendo que éste se entregase inmediatamente y casi sin articular palabra. Fue a partir de su captura que empezaría a revelarse todo lo que hacía este infame de la época antigua. Como método para atraer a los niños y adolescentes, Gilles usaba a mujeres atractivas para llamar su atención, y que así estos entrasen a su castillo, donde serían capturados y sacrificados para los rituales satánicos de Gilles. Una de las confesiones explícitas que hizo fue que durante los sacrificios a los niños a veces les cortaba la cabeza, otras solo la garganta, y en otras ocasiones les rompía el cuello a golpes. Después de que las venas estaban cortadas para que languidecieran mientras su sangre se derramaba, Gilles a veces se sentaba en los estómagos de los niños, se inclinaba sobre ellos para verlos morir y esto es algo que le proporcionaba placer. Cabe mencionar que mientras Gilles confesaba también suplicaba por su vida, diciendo que jamás volvería a realizar aquellos perturbadores crímenes,
pero esto no fue suficiente para quienes lo juzgaban. Otra de las atrocidades que confesó era que abría los cuerpos de los niños y los abusaba mientras seguían vivos, pero desangrándose, y luego también practicando necrofilia. Tanto horror se despertó hacia Gilles de Rais que muchas personas lo compararon con el mismísimo diablo. Y tan cínico era que prefirió confesar todos sus horribles actos antes que morir, ya que incluso fue condenado a varias torturas. En otra de sus confesiones dijo que después de utilizar a los niños les encargaba a sus sirvientes que quemasen los restos hasta convertirlos en cenizas. Finalmente confesó ser el autor de más de 250 violaciones, torturas y asesinatos a niños, alegando que tenía un vicio por sodomizar y ver sufrir a sus víctimas, quienes la mayoría eran varones. En aquella época era inimaginable tener relaciones íntimas con niños, tanto así que varios siglos después comenzó a dudarse sobre la veracidad de las confesiones de Gilles de Rais, por lo que en 1992 quisieron anular la sentencia con un tribunal de casación, en París, en un salón de Luxemburgo, llegando a la conclusión de que Gilles nunca mató a ningún niño, pero las dudas seguían existiendo. Uno de los bibliógrafos más importantes de la historia, Gilbert Protot, escribió una bibliografía sobre Gilles de Rais, donde mencionaba la teoría de que fue asesinado por el obispo de Nantes y Juan V, duque de Bretaña, alegando que ellos querían la riqueza o el poco dinero que le quedaba, y que por ende también fue inculpado por los crímenes a niños. Pero esto actualmente sigue siendo una teoría, aunque existe un gran porcentaje de la sociedad que cree que en realidad Gilles de Rais nunca cometió semejantes actos. También se cree que Gilles no fue el perpetrador de dichos crímenes, ya que la mayoría de sus confesiones eran durante las torturas que le aplicaban. Incluso existe una imagen que podemos ver en internet de una firma de Gilles, donde se puede notar claramente que la misma está adulterada, o que firmó con dificultad, por lo que se cree o bien que simplemente fue difícil para él firmar dicha confesión, o que simplemente esta firma fue falsificada. Tanto se arrepintió durante el juicio que obtuvo la compasión de varios clérigos y plebeyos, por lo que para el día de su ejecución se permitió que varios lo acompañaran tras de él, y rechazó la gracia real, que era el perdón de su sentencia por ser par de Francia. Finalmente, Gilles de Rais fue sentenciado a muerte, por lo que el 26 de octubre de 1440 lo llevaron junto a dos de sus colaboradores al Prado de la Madeleine en Nantes, para ser colgado y quemado públicamente. Durante su ejecución se comportó con dignidad y dijo en alto a sus colaboradores que pensaran en la salvación. Su cuerpo fue bajado del cadalso antes de ser alcanzado por las llamas, para posteriormente ser enterrado en la iglesia de las Carmelitas de Nantes. Hasta aquí el caso de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, dale al like y dime qué opinas en los comentarios. Recuerda suscribirte y que si deseas apoyar mi trabajo puedes hacerlo con un super gracias, donde tu comentario quedará destacado, y te dedicaré un saludo personalizado para el próximo vídeo. Gracias por tu tiempo, nos vemos muy pronto en otro caso de Sumario Criminal.